Hola, en este video vamos a revisar una introducción a nuestro capítulo número 1, árboles para máquinas y accesorios. Lo que vamos a revisar en este primer video es justamente la introducción, que es un árbol, cómo esos árboles van a estar sometidos a cargas. Vamos a hacer un nuevo repaso y una nueva aproximación a las concentraciones de esfuerzo, esta vez aplicadas para árboles. Luego vamos a hablar acerca de los collarines de sujeción y diferentes configuraciones del árbol. En este último punto voy a dejar un foro obligatorio en el sitio web para que ustedes lo respondan. Empecemos. Los árboles de transmisión se utilizan en todas las piezas giratorias de máquinas. Y aquí quiero hacer una primera distinción porque muchas veces llamamos a los árboles ejes. Y ustedes van a ver también en la diferente literatura, en los diferentes libros, como Norton o como Shigley, que los van a llamar también ejes. Yo pienso que eso es un error, porque un eje es la línea divisoria que nos ayuda a nosotros a determinar los diferentes, mejor dicho, la simetría del elemento. Por eso prefiero llamarlos árboles, porque los árboles tienen un propósito específico, que es la transmisión de giro y además ofrecer una potencia a cualquier elemento que vayamos a transmitir. Entonces el árbol es como el alma de nuestra transmisión, en donde nosotros vamos a ubicar diferentes elementos, como por ejemplo engranes, como por ejemplo cojinetes, como por ejemplo ruedas dentadas para hacer transmisión por cadena, como por ejemplo poleas para hacer transmisión con bandas. Eso quiere decir que el árbol debería ser o el primer elemento que diseñemos o el último elemento que diseñemos, dependiendo de la aproximación que queramos hacer en nuestro diseño, valga la redundancia, ¿no? Entonces nosotros tenemos en cualquier transmisión de potencia tres elementos fundamentales. El primero es nuestro motor, ¿no? Que puede ser un motor eléctrico o un motor de gasolina. Y este motor lo que va a hacer es justamente generarnos a nosotros la energía para poder llevarla a otro lugar. Recuerden ustedes que nosotros como ingenieros mecánicos, o mecatrónicos también, lo que nosotros queremos realizar es la transmisión de energía. Lo que nosotros hacemos es transmitir energía, o mejor dicho, tener, de alguna manera, convertir esa energía de algo, de alguna fuente, hacia otra cosa. Entonces, siempre toda nuestra transmisión parte a partir de un motor, ¿no? Este motor tiene que transmitir esa potencia o esa energía a una máquina, ¿verdad? Para que esta máquina haga una función o determine una función. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un árbol y a través de diferentes elementos que vamos a ver a lo largo de este curso. Pero nosotros en primer lugar nos vamos a concentrar en justamente los árboles, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿cómo hacemos esa transmisión desde este paso número 2 hasta este paso número 3, ¿no? Lo podemos hacer a partir de engranes, lo podemos hacer a partir de poleas, lo podemos hacer a partir de bandas, lo podemos hacer a partir de cadenas, lo podemos hacer a partir de acoples flexibles o de cualquier otra manera. Y nosotros en este curso vamos a aprender a diseñar justamente todos estos elementos, ¿no? Que van a ser instalados en el árbol. ¿Cómo? Utilizando cuñas y cuñeros, utilizando ajustes por interferencia, utilizando collarines de sujeción y otros elementos que los vamos a ver a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, actualmente, para este video, lo que vamos a concentrarnos es justamente en el concepto de árboles de transmisión, ¿no? ¿Cuáles son las cargas que van a estar sometidas sobre un árbol de transmisión que está girando? En primer lugar, una carga de torsión. Y esta carga de torsión viene a partir del torque que estamos transmitiendo, ¿no? Recuerden ustedes que el motor nos va a generar una energía y esa energía se va a expresar por medio de un torque, ¿no? O a través de un torque. Y además, sobre un árbol giratorio vamos a tener cargas de flexión. Pero esta carga de flexión viene dada por los elementos que vamos a montar en ese árbol per se, ¿no? Entonces, si nosotros lo que tenemos es, vamos a dibujar aquí, si lo que nosotros tenemos aquí, voy a cambiar
el color de la pluma para que sea mejor, ¿no? Si nosotros lo tenemos aquí es un árbol, ¿verdad? Ese árbol obviamente va a estar sometido a un torque, ¿verdad? Pero aparte, el elemento que vayamos a colocar aquí, que puede ser un engrane, una polea, ¿no? Va a estar también ejerciendo una carga. Y esa carga es una carga justamente de flexión, ¿no? Que me va a generar flexión en nuestro árbol, ¿no? Obviamente esto está un poco exagerado, ¿no? Eh, entonces, las dos no trabajan, pueden trabajar independientemente, pero lo más común es que tengamos una combinación de cargas en este árbol. Y aquí tenemos que estar muy peritos en lo que vimos en la primera, en el curso previo a este, ¿no? En diseño, en donde diseñamos justamente para combinaciones de cargas, ¿no? Dependiendo si la carga es estática o si la carga es dinámica, ¿no? Un árbol estacionario donde se instalan las poleas que giran con respecto a aquellas a través de los cojinetes está cargado estáticamente, pero no es un árbol de transmisión, ¿no? Entonces, es un concepto que tenemos que tener muy claro que no todos los árboles son árboles de transmisión. Obviamente, el cojinete va a impedir ese movimiento relativo entre un elemento y otro y no se va a transmitir finalmente el torque, ¿no? Un árbol sometido a flexión experimenta un estado de fuerzas que llamamos invertidos, ¿no? Tensión, compresión, tensión, ¿no? Y esto ya me da una idea de que estamos aquí en presencia de una carga dinámica, ¿verdad? Y probablemente ustedes recuerden muy bien lo que estas figuritas de aquí, porque esto es algo que colocamos o hicimos una introducción a esto en el curso anterior, ¿no? ¿Y por qué decimos tensión, compresión, tensión? Esto es algo también que ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Si yo tengo un árbol aquí, ¿no? En donde estoy ubicando varios, vamos a poner un solo elemento, ¿no? Y nos concentramos en este punto, ¿no? En este punto de aquí. Cuando este punto, dado que este árbol está girando, cuando este punto está en la parte superior, está siendo sometido a un tipo de esfuerzo, ¿no? En este caso, si lo que tenemos es un peso aquí, ustedes recordarán que la distribución de esfuerzos aquí me va a dar en este punto y en este punto direcciones diferentes, ¿no? Y eso es lo que significa tensión, compresión. Pero es el mismo punto que está girando, ¿verdad? Y que está recibiendo la misma carga, sí, pero en una dirección diferente. Y obviamente el elemento, todos los elementos se comportan, algunos de ellos, diferente en tensión o en compresión. Entonces un árbol de transmisión siempre debe estar diseñado contra fatiga, ¿no? Contra carga dinámica. Hablemos un poco acerca de las concentraciones de esfuerzos y aquí tenemos un árbol en donde tenemos diferentes elementos instalados, ¿no? Por ejemplo, en este árbol de aquí tenemos cojinetes, ¿verdad? Tenemos aquí en este árbol una rueda dentada, ¿no? Que está sujetada a partir de un collarín de sujeción. Tenemos aquí un engrane también que está sujetado a partir de este que es nuestro cuñero. Y aquí tenemos otro cojinete y aquí tenemos otra polea. Y yo quisiera que ustedes se detengan exclusivamente en la forma del árbol. Es una forma que no es el típico cilindro, ¿no? Perfecto que hemos estado dibujando hasta ahora, ¿no? Esto de aquí es más bien un cilindro al cual lo hemos sometido a un proceso de mecanización y ahora está escalonado, ¿no? Entonces tenemos aquí un escalón, tenemos acá otro escalón, tenemos acá otro escalón y acá tenemos inclusive diferentes formas. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta con esto, cuando ustedes ven esto? Es que estas son concentraciones de esfuerzos, ¿no? Que son concentraciones de esfuerzos que yo necesito ubicar en el árbol porque de otra manera no pudiera colocar estos elementos, ¿no? Entonces los árboles tienen justamente variaciones en sus diámetros para alojar esos elementos, ¿no? Utilizamos cuñas, utilizamos chavetas, utilizamos pasadores para sujetar estos elementos, ¿no? Y todos estos cambios significan una concentración de esfuerzos, ¿no? Una concentración de esfuerzos que yo tengo que, de alguna manera, tengo que diseñar mi árbol contra esto, ¿no? Las cuñas, por ejemplo, requieren una ranura
tanto en el árbol como en el elemento, ¿no? También muchas veces necesito colocar un tornillo, ¿no? Un tornillo prisionero, ¿no? Un tornillo prisionero para impedir ese movimiento axial, ¿no? En las chalvetas lo que vamos a hacer es perforar el árbol, utilizamos una fresadora para realizar esto. ¿Podemos eliminar las cuñas y los chavetas? Sí, utilizando collarines de sujeción en donde vamos a utilizar la fricción o el ajuste por interferencia, ¿no? Del cual también vamos a hablar más adelante, ¿no? Y así es como se ven justamente los collarines de sujeción, ¿no? En donde lo que tenemos es una cuña, este elemento de aquí cierra, ¿no? Contra presión, y lo que se genera es una presión aquí del collarín contra el árbol que está siendo sometido, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta, ¿hay alguna forma de escapar de la concentración de esfuerzos? La respuesta finalmente es no, porque yo necesito alojar todos estos elementos dentro de mi árbol, ¿no? Eso quiere decir que estos métodos de sujeción básicamente tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las cuñas son súper sencillas de instalar, ¿no? Tienen tamaños estandarizados. En otros países como Estados Unidos, por ejemplo, ya vienen las cuñas. Usted compra las cuñas como ir a comprar un tornillo o un perno, ¿no? En nuestro país nosotros fabricamos, lo más común es fabricar la cuña, ¿no? Sin embargo, el problema con las cuñas es que no siempre brindan un acoplamiento real para el torque. Y cuando veamos cuñas en los siguientes videos, se van a dar cuenta ustedes, y se los introduzco desde ya, que las cuñas son elementos de sacrificio. La idea de un buen diseño es que justamente si falla, que falle en la cuña, ¿no? Un collarín, en cambio, crea un ajuste real para el torque, pero lo que va a suceder es que va a debilitar el árbol y además es mucho más difícil de desarmar que si utilizamos una cuña común y corriente, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño primer ejercicio. Tengo esta necesidad, lo que yo deseo es ubicar dos engranes, ¿no? Ubicar estos dos engranes, este es el engrane número 1, este es el engrane número 2, en un árbol, ¿no? Y lo deseo ubicar, este árbol tiene dos apoyos simples que pudieran ser dos cojinetes, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ubicar estos elementos en un árbol o estos diferentes elementos en un árbol, ¿no? Bueno, aquí hay una primera opción, ¿no? No necesariamente indica que sea la única, ¿no? Un piñón integral. ¿Qué significa un piñón integral? Que yo este piñón no es que lo voy a ubicar por ajuste o por cuña en el árbol, sino que voy a maquinarlo directamente. Quiere decir entonces que este árbol de aquí, cuando yo lo compré en cualquiera de los proveedores locales, va a tener más o menos este diámetro total, ¿no? Vamos a tener más o menos este diámetro total. Y yo desde ahí voy a empezar a desbastar. Entonces aquí el problema con esto es que voy a perder material, pero en cambio, para proceso de diseño, probablemente tener el árbol, tener el piñón integral, enterizo en el árbol, sea beneficioso. Lo otro es 3 hombros de árbol, ¿no? Aquí está mi primer hombro, mi segundo hombro y acá está el tercer hombro, ¿no? 3 hombros de árbol, es decir, 3 escalonamientos, ¿no? Que yo también los tengo que maquinar. Lo otro es utilizar cuña y cuñero para ubicar este segundo engrane. Aquí está la cuña, esto que se ve aquí justamente es la cuña y el cuñero, ¿no? Y un manguito, ¿no? Que es este que estemos viendo aquí, este sombreadito de aquí. Este es nuestro manguito, que no es más que otro cilindro que se coloca ahí para espaciar con respecto a el siguiente cojinete, ¿no? Esa es una manera de ubicar estos elementos, ¿no? Y yo les voy a pedir para este video que me ayuden con esta configuración, ¿no? Que ustedes, lo que voy a hacer es voy a subir un foro en SiteWeb y lo que yo quiero es que me ubiquen utilizando el mismo concepto que utilizamos en la diapositiva anterior, que me ubiquen este ventilador, esta polea y estos cojinetes, ¿no? En un árbol, ¿no? Y me generen ustedes cuál piensan ustedes que es la mejor manera de ubicarlos, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado este primer capítulo, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor háganmela saber a través de SiteWeb con todo gusto o a través de mi correo electrónico.